no es ni más ni menos que la relación entre dos variables a las que normalmente llamamos x e y. Por lo tanto, vamos a tener una variable x y una variable y, ¿vale? Esa variable x es la variable que se llama variable independiente y la variable y será la variable dependiente. Por lo tanto, una función es tal que la y es igual a f de x, ¿vale? Es decir, los valores que toma la letra y, la variable y, van a estar en función de la x. Bueno, dicho esto, vamos a explicar un poco lo que es el recorrido y el dominio de una función. Recordad que normalmente los ejes de coordenadas, el eje horizontal es el eje donde representamos la x y el eje vertical es el eje donde representamos la y, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver o a explicar que el dominio de una función, imaginaos que tengo pues esta función, por ejemplo. Pues el dominio de una función son todos los valores que toma la función en x. El dominio de una función, ¿vale? Son el conjunto de valores de x para los cuales existe función. Es decir, cogeríamos aquí este puntito y estos puntitos, los proyectamos sobre el eje x, ¿vale? Y todo lo que os voy a poner en verde, todo esto, de aquí a aquí, si lo hago en línea recta perfecto, todo esto de aquí a aquí va a ser el dominio de la función, ¿vale? En verde, eso es el dominio de la función. Dominio, ¿vale? En verde. Y por otro lado, ¿qué es el recorrido? Pues el recorrido de una función son todos los valores de y que existen en esa función, es decir, todos los valores para los que existe una x. Básicamente, pues lo mismo que antes, el dominio de una función sería coger los puntos, pero esta vez en vez de proyectarlos sobre el eje x, los vamos a proyectar sobre el eje y. Imaginaos que me vengo aquí y que me vengo aquí, ¿vale? Pues la línea que os voy a hacer en amarillo, ¿vale? Eso es el recorrido de la función. El dominio es el verde y el recorrido de la función es el amarillo. Vale, ¿cómo se expresaría eso? Pues vamos a verlo mediante un ejemplo. Lo que tenéis que tener muy claro, dominio es valores de x y recorrido valores de la y, ¿vale? Es decir, eje x y eje y. Vamos a ver un ejemplo de dominio y de recorrido. Recordad que cuando las funciones, aquí voy a hacer un apaño que quiero que lo veáis. Vale. Eso es un punto blanco, ahora lo explico. Vamos a ver en estas funciones cuál es su dominio y cuál es su recorrido. Imaginaos que cada una de estas rayitas es un número, ¿vale? El 1, el 2, el 3, ¿vale? Y así sucesivamente. Pues vamos a ver cuál es el dominio. Se expresa así, dominio de f de esta función. Pues ¿cuál es el dominio de esta función? Pues básicamente vamos a ver qué valores de x tiene esta función. Antes que lo hemos puesto en verde, pues lo podemos poner en verde. La función en x va desde aquí hasta aquí, más o menos. Imaginad que esto y esto coinciden, ¿vale? Que llega hasta el final, que si no se nos hace muy complejo. ¿Vale? Pues el dominio de la función irá desde, esto es el menos 1, este es el menos 2, el menos 3 y el menos 4, pues irá desde el menos 4, ¿hasta qué número va? Hasta que, pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6, hasta el 6. Y se escribe con corchetes, ¿vale? Porque esta función está dentro, los dos valores. Es decir, hay puntos rellenos, no hay ningún punto blanco abierto, que por eso lo he dibujado aquí. Cuando tenemos un circulito sin rellenar en el extremo de la función, significa que ese punto en particular no pertenece a la función. Y vamos a ver cómo se expresa. Vamos a hacer ahora el dominio de esta función. Pues lo mismo. Imaginaos que sería por aquí, perdón,
Y estamos todo en el eje X hasta aquí. Vale. Pues de esta segunda función, el dominio de f, ¿cuál va a ser? Pues va a ser desde, esto es menos 1, esto es menos 2, pues aproximadamente menos 2,5, ¿vale? Con corchete, menos 2,5 hasta 1, 2, 3, 4, vale, ojo, hasta 4 y en vez de poner un corchete pongo un paréntesis. ¿Por qué? Pues porque cuando tenemos una función con un punto blanco, significa que ese punto no pertenece a la función, se pone en paréntesis. Cuando tenemos un punto negro relleno o no hay nada simplemente, con corchete, los puntos pertenecen a la función. ¿De acuerdo? Venga, y ahora vamos a ver el recorrido de las dos funciones. Hemos dicho que el recorrido era simplemente lo mismo, pero en el eje Y. Pues vamos a proyectar el recorrido en el eje Y. Pues sería más o menos desde aquí hasta aquí arriba. Pues si eso es 1, 1,5, 2, 3, 4 y 5. Pues el dominio de esta función, el recorrido, perdón, dominio en verde, recorrido en amarillo. Perdón, que no me he puesto esto. El recorrido de esa función, ¿vale? Va a ser igual a ¿qué? Pues desde 1,5, ¿vale? 1,5 hasta 5. Ese será el recorrido de la primera función. Y el recorrido de esta función, vamos a ver cuál es. Pues lo mismo, vamos a proyectar estos puntitos en el eje Y. Pues imaginaos que llega hasta el final, desde ahí hasta aquí arriba. Pues será desde 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Pues el recorrido de la siguiente función va a ir desde el menos 3 hasta el 1, 2, 3 y 4. 4. ¿De acuerdo? Ese es el recorrido y ese es el dominio. Fijaos que siempre pongo a la izquierda de los corchetes el número más pequeño y a la derecha el más grande. ¿Vale? Venga, pues lo siguiente que vamos a ver es cuando una función es creciente, cuando es decreciente y máximo y mínimo. ¿Vale? Pues vamos a ver. Cuando una función es creciente. Pues simplemente es creciente cuando tiene una pendiente, ¿vale? Tal que para el siguiente punto siempre es más grande que el anterior. Es decir, cuando vamos creciendo en la X, la Y tiene que ir creciendo. ¿Y cuándo es decreciente? Pues una función es decreciente, ¿vale? Cuando vamos creciendo, nosotros vamos aumentando la X y la Y va disminuyendo. ¿Vale? ¿Cómo se expresa esto? Pues simplemente va por intervalos igualmente. Igual que antes, esto va a ir por intervalos. Vamos a ver primero el crecimiento y luego los máximos y los mínimos relativos. ¿Cuándo tiene un máximo relativo y cuándo tiene un mínimo? Pues os lo voy a explicar aquí. Imaginad esta función, ¿vale? Desde este punto, ya podréis saber hacer el dominio y el recorrido. Desde este punto empezamos por la izquierda. ¿Qué pasa? Que vamos aumentando nosotros en la X, vamos hacia la derecha y va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Pues todo este intervalo hasta que llega a este punto, que es el 0,2 en Y. ¿Cómo es esta función? Pues toda esta parte será una función creciente, ¿vale? Creciente. Y ahora, desde este punto hasta el siguiente punto, ¿cómo va la función? Va hacia abajo, por lo tanto es decreciente. Vale. Ahora os voy a explicar un poco cuando decimos que tiene un máximo o un mínimo relativo. Pues imaginaos, o podemos verlo aquí, esta función, ¿vale? Haríamos un zoom aquí, pues cuando tenemos aquí un intervalo creciente y aquí un intervalo decreciente, hay justo un punto que es en el cambio de crecimiento a decrecimiento, y ahí va a haber siempre un máximo relativo. ¿Vale? Máximo relativo, este punto, que pasa de creciente a decreciente. ¿Y cuando hay un mínimo relativo? Pues justo al revés. Si tuviéramos una función que primero es decreciente y después va a ser creciente. Primero va para abajo disminuyendo y después va aumentando. Pues hay aquí un punto que será
un mínimo relativo. Vamos a ver. Voy a marcar en verde el máximo relativo que veo yo aquí. ¿Cuál es el máximo relativo? ¿Tengo alguna parte de la función en la que vaya creciendo y después vaya disminuyendo? ¿Sí, verdad? Vale, pues aquí que tengo. En verde, un máximo relativo. ¿Vale? Vale, yo esta función no la he seguido dibujando. Si la siguiera dibujando, y esta función fuera ahora hacia arriba o lo que fuera, podría tener aquí un mínimo relativo, ¿verdad? Porque aquí va decreciendo y después crecería, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir? Pues ya nada más, deberíamos tener una función que siguiera. Podríamos decir cuáles son los puntos exactos, los escribo. La función es creciente, ¿vale? Es creciente desde qué intervalo hasta qué intervalo. Pues es creciente desde el intervalo, desde el punto menos 3 en x, siempre se expresa en x, ¿vale? Cuando es creciente y cuando es decreciente, se expresa en x, desde el menos 3 hasta donde es creciente, hasta el 0 en x. Es decreciente desde el 0 hasta el 2, ¿vale? Desde 0 hasta 2 va disminuyendo. Tiene un máximo relativo en el punto, lo pongo aquí, máximo relativo. ¿En qué punto? Pues en el punto 0 de x y 2 de y. Tiene un máximo relativo en ese punto, ¿vale? En x2, en x0, perdón, y 2. Lo podéis expresar, perdón. Esto lo expresáis mejor con paréntesis, porque como es un máximo no se expresaría con corchetes. Con paréntesis. Tiene un máximo relativo en 0,2, ¿vale? Y podéis decir también cuál es el dominio y cuál es el recorrido. Pues el dominio, ¿cuál sería? El dominio sería desde aquí hasta aquí. Por lo tanto, yo podría decir que el dominio de la función es que, pues es menos 3 hasta 2. ¿Vale? De menos 3 a 2 el dominio y el recorrido de esa función, ¿qué va a ser? Pues desde menos 3 también hasta 2. En este caso el recorrido coincide. El recorrido lo pinto aquí en azul, no os liéis, ¿vale? Recorrido en azul va de aquí hasta aquí. Ese es el recorrido, ¿vale? En azul. Pues el recorrido es desde menos 3 en y hasta 2. ¿Vale? Creciente, decreciente, máximo relativo, mínimo relativo, recorrido y dominio. Vale. Pues dicho esto, de esta función quiero que me indiquéis cuáles son los máximos relativos, los mínimos relativos, ¿vale? Tenemos un máximo aquí, ¿vale? Aquí no porque ha terminado la función, y un mínimo aquí y un mínimo aquí, ¿vale? Vamos a verlos. Vamos a llamar al primer máximo el 1 y este es el 2. Pues el máximo relativo 1, ¿qué punto es? Pues es el punto. El máximo relativo es el punto menos 2 en la x, o sea, menos 3 en la x y, ¿vale? X menos 3 y menos 1. Menos 3, menos 1. El siguiente máximo relativo, el 2. El máximo relativo 2, ¿cuál es? Pues en la x es 0, ¿veis? Estoy en 0 en x y estoy en 0 en y. 0, 0. Ahora los mínimos relativos, en amarillo. El primer mínimo relativo y el segundo. El primer mínimo relativo y el segundo. El primer mínimo relativo va a ser menos 2 en la x, ¿vale? Aquí. Y menos 2 en la y. Y el siguiente mínimo relativo va a ser 2 en la x, lo tenemos, y menos 3 en la y. ¿Vale?
Vale, ¿qué intervalos de crecimiento y decrecimiento tenemos? Pues vamos a verlos. Lo voy a hacer mediante flechitas, ¿vale? Crecerá hasta el punto 1, decrecerá hasta el punto amarillo, vuelve a crecer hasta el punto 2, decrece hasta el punto 2 amarillo y vuelve a crecer hasta el final del recorrido, ¿vale? Esos serían los máximos mínimos relativos y eso sería crecimiento y decrecimiento. Estos intervalos habría que escribirlos como matemáticamente con su rango, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el primer crecimiento que iría pues sería desde menos 4 hasta menos 3 crece en X. ¿Vale? Luego decrece de menos 3, venga, voy a escribirlo. Intervalos de crecimiento. Vamos a verlos. Aquí. Crecimiento. Pues el crecimiento irá desde menos 4 hasta menos 3 y desde menos 2 hasta 0 y desde 2 hasta 4. Esos son los tres intervalos de crecimiento, ¿vale? ¿Cuándo decrece? Pues decrece en los intervalos. Lo pongo aquí un poquito más pegado, ¿vale? Voy a ver si puedo quitar el zoom. No puedo. Vale. Pues decrece en los intervalos desde menos 3 hasta menos 2 y desde 0 hasta 2 en X. ¿De acuerdo? Esos son los intervalos en los que la función es creciente y intervalos en los que la función es decreciente. Vale. Y por último, os dejo esta función en la que quiero que vosotros me escribáis ahí todo esto. El dominio de la función. El recorrido. Los máximos y mínimos relativos. Intervalos de crecimiento y intervalos de decrecimiento. ¿Vale? Dominio, recorrido, máximos y mínimos relativos, crecimiento y decrecimiento. Una cosita, esta función está hecha como que para el siguiera, ¿vale? Pensad que la función termina aquí, que esa es la forma, que no sigue hacia arriba, ¿vale? Aquí terminaría la función. Como si esto fuera, pues no sé, un 2,1, por ejemplo. Tampoco... y esto el 1,5 más o menos, ¿vale? Ese punto está en el 1,5 y ese punto está en el menos 2,1. ¿Vale? Dicho esto, escribidme vosotros los intervalos de la función, crecimiento, decrecimiento, recorrido, dominio, máximos y mínimos relativos. ¿Vale? Hasta luego, que vaya bien la semana.